Hola, muy buenas noches a todos. El día de hoy les traemos un relato más. Esperemos que estén listos para escucharlo, para disfrutar de él. Ha habido unos viernes en los que no hemos publicado, pero ha sido debido a carga laboral. Pero, sin embargo, aquí estamos tratando de ponernos al día. Así que para esta ocasión les traemos un relato que nos comparten del estado de Veracruz. Omitiremos un par de cosas debido a petición de nuestro suscriptor. Sin embargo, en esencia tendrán el relato. Sin más, los llevo con el relato para esta noche. Hola a todos en esta comunidad. Quiero compartirles un relato que conozco de la comunidad de donde soy originario, en el estado de Veracruz. Un relato que conozco desde que soy muy pequeño, pero que pude experimentarlo en carne propia hace un par de años. Le llamamos la Noche de los Lamentos. Desde que era yo muy pequeño recuerdo que justamente había una fecha en el mes de septiembre en la que en el pueblo no se tenía permitido estar en la calle después de las 7 de la noche. Decían que era la Noche de los Lamentos y que nadie debería estar fuera de su casa después de esa hora pactada. Historias de niños tal vez, historias de los abuelos para espantar a los más jóvenes. Pero esa tradición se mantiene vigente hasta el día de hoy. Actualmente tengo 37 años, pero en aquel entonces cuando esto me ocurrió tenía apenas 32. Ya era un adulto que bien al mudarme de aquel lugar y vivir en la ciudad, me volví más escéptico. Perdí ese miedo a aquellas historias que se contaban. Así que mi relato pasó de la siguiente manera. Como mencioné antes, ese día en particular se tenía prohibido estar después de las 7 de la noche en la calle. Yo vivía en Ciudad de México, pero por razones de salud de uno de mis papás, me dirigí con cierta urgencia hasta aquel poblado. Realmente yo no tenía presente la fecha en que se trataba. Así que simplemente pensé que era como cualquier otro día. Salí de la Ciudad de México y me dirigí hacia aquel pueblo. Eran alrededor de las 7 cuando estaba apenas entrando al estado y que me tomaría al menos una hora o tal vez hora y media más llegar hasta esta localidad. Antes de llegar había que tomar un camino de terracería durante aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros. Un camino algo desolado, si debo decirlo. Campos de cultivo y unas que otras casonas abandonadas a cierta distancia del camino que se alcanzaban a apreciar desde la distancia. Debí haber estado a tal vez 3 o 4 kilómetros de mi destino. Eran alrededor de las 8 de la noche. Total oscuridad. Esperaba encontrarme a alguien, pero nada. Solo silencio y la oscuridad total. Viajaba solo. Pero no me extrañaba. Casi siempre que iba se sentía igual, pero en esta ocasión había algo distinto en el ambiente. Se sentía un ambiente pesado, un ambiente hostil. No caí en cuenta de la fecha, no caí en cuenta absolutamente de nada, iba con total normalidad.
únicamente pensando en llegar a mi destino, cuando repentinamente mi auto, de la nada, simplemente se apagó. Se apagó en su totalidad, las luces, el motor, todo completamente muerto. Al no tener opción me detuve y bajé del auto a tratar de revisar a ver si encontraba algo. Algo que diera origen a esa falla. Abrí el cofre y saqué el celular para tratar de alumbrar, el cual contaba con la misma suerte que mi auto. Se encontraba apagado, pese a que sabía yo que tenía carga suficiente. Me extrañó, pero hasta ese momento seguía sin darme cuenta. No fue hasta aquí, cuando estaba intentando revisar el motor, con el cofre abierto, justo a mis espaldas pude escuchar una voz. Una voz que me susurró algo al oído. Una voz que parecía ser de alguien que estaba a un par de pasos detrás de mí. Un sonido que, debo admitirlo, me heló la sangre por completo. Me quedé paralizado. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me quedé perplejo. Sabía que no habría mucha diferencia si volteaba, puesto que la oscuridad era total. No había luna, no había nada. Lentamente bajé el cofre y poco a poco caminé hacia la puerta de mi auto. Me subí y la cerré lentamente. Una vez estando dentro, únicamente accioné los seguros. Pero entonces todo empeoró. Escuché más voces afuera de mi auto, dando vuelta, rodeándolo. Pero no veía absolutamente nada. Pude escuchar claramente golpeteos en los cristales, como si gente tratara de entrar. El terror se apoderó de mí, intentando desesperadamente encender el vehículo, pero sin obtener respuesta alguna. Pude escuchar pasos en la parte superior de mi auto. Claramente alguien estaba ahí arriba, pero no podía ver absolutamente nada. Simplemente me recargué hacia el volante, me tapé los oídos y empecé a rezar. Empecé a rezar lo poco que recordaba de oraciones, pero nada venía a mi mente. Parecía que mi mente estaba bloqueada, que algo me impedía hacerlo. Después de un par de minutos todo se tranquilizó. Parecía que todo estaba en total calma. Nuevamente silencio absoluto. Me quedé atento, únicamente escuchando, tratando de entender qué era lo que había sucedido momentos antes. Y entonces pude escuchar pasos. Pasos como si de una peregrinación se tratara. Pasos de gente caminando alrededor de mi vehículo, como si se dirigieran hacia la parte de atrás. Claramente eran pasos de gente que únicamente iba pasando. Gente que iba sosollando, que lloraba. Entonces recordé
Entonces entendí que era lo que había sucedido y a lo que se referían nuestros abuelos y nuestros padres, de por qué no salir esa noche, de por qué no salir a esa hora. Porque aquella noche era la noche de los lamentos y jamás volveré a estar tarde aquel día en aquel pueblo después de la hora antes mencionada. Les agradezco que leyeran mi historia.